Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Bendícenos de una manera especial. Cuando abramos tu palabra para estudiarla, que sea tu voz la cual ellos escuchen, Señor. Que sea tu mano la cual se mueva para obrar prodigios, milagros, portentos, maravillas en medio nuestro. Haz una obra especial, Señor, en aquellos que no te conocen a ti. Aquí hay personas que en el pasado fueron cristianos excelentes, pero se descuidaron, Señor, y ellos volvieron hacia atrás y ahora están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Yo te pido que obres de una manera especial. Revienta las cadenas que atan la vida de los amigos y añade a tu iglesia los que hoy habrán de ser salvos. Lo ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu poder en medio nuestro, Señor. Gracias, amén. Abra su Biblia, por favor, hermanito. Capítulo 9 del libro de Génesis. Este día viernes estamos estudiando el libro de Génesis. Génesis 9. Vamos avanzando de manera paulatina en este estudio. Y hoy nos corresponde estudiar el verso 7 al verso 17. Dice la palabra del Señor de la manera como está escrita. ¿Ya lo tiene? Diga amén, ya tengo la porción de la Biblia. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hoy leímos varios versículos, ¿verdad? ¿Por qué se sienta? ¿Por qué se sienta? No, siéntese, hermano, por favor, siéntese. Porque esa es la costumbre, ¿verdad? Siéntese, por favor, si es tan amable. El tema que vamos a desarrollar en esta noche
a la luz de esta cantidad de versículos que hemos compartido, le hemos colocado como nombre la señal que implica misericordia. La señal de misericordia. La semana anterior, hermanos, comenzamos a estudiar cuando Dios instituyó el primer gobierno humano, y aparte de haber instituido ese gobierno humano, observamos que Él también instituyó principios. Y si hablamos, hermanos, de la institución de ese gobierno y sus principios, todos nos recordamos lo que estuvimos desarrollando la semana anterior. En primer lugar, Dios le da la prerrogativa al ser humano que cuando se diese algún crimen, estamos hablando de las personas que salieron del arca. Entonces, la actuación de esas personas tenía que ser de acuerdo a lo que se menciona a la luz de la misma Escritura. Es decir, los hombres tenían que juzgar ese crimen, porque ellos eran el primer gobierno establecido. Y si ellos habrían de juzgar, entonces, si se diese algún crimen, entonces, ¿cuál era la manera con la cual ellos tenían que juzgar? Por ejemplo, se habla de una ley que se le llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y de manera práctica, se lo voy a plantear de esta manera, fácil de entenderlo, de manera literal. Si una persona mataba a otra persona humana, entonces lo que se tenía que hacer con esa persona al juzgarlo no era, hermano, claro, si se encontraban evidencia, ¿verdad?, del por qué, pero aún con todo ello la persona no tenía la potestad, la autoridad de quitarle la vida al otro, porque es Dios quien da la vida, es Dios quien la quita. Así como la da, Dios la quita. Entonces el ser humano no tiene esa potestad, pero muchas veces las personas se agarran esa potestad y lo hacen porque su corazón está totalmente, hermano, corrompido. Su corazón está lleno de envidia, su corazón está lleno de odio. Entonces lo que hacen muchos es, hermanos, por su misma amargura que sienten en su corazón, lo externizan, claro, y eso mismo lo lleva a efectuar homicidios. Y cuando esa persona en el pasado cometiera un homicidio, entonces lo que tendría que hacer al juzgarlo es quitarle la vida también a él. A eso se le llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso tenían que hacer. Eso es lo que Dios estaba estableciendo aquí en el libro de Génesis. Por eso es que, hermano, cuando uno recuerda esos principios los cuales Dios establecería, uno puede encontrar entonces que lo que Dios le estaba dando, hermanos, al mismo Noé, era una espada de autoridad. Por eso es que algunos escritores dicen que lo que Dios le estaba dando era una espada de autoridad magisterial, para que él la pusiera por obra, es decir, en práctica. En práctica. Era la primera vez en que Dios estaba haciendo esto. Eso lo veíamos la semana anterior. Y aparte de eso, hermano, hay muchas interrogantes, y esto no lo mencionaba, pero es necesario el hacerlo. ¿Por qué Dios entonces había dado esa prerrogativa a Noé? Había dado esa espada magisterial, como algunos le llaman. ¿Por qué Dios, hermanos, estaba dando ese tipo de potestad para que la fuerza física se utilizara? Si alguien ha tenido ese interrogante en su interior y lo saca a relucir en lo externo, hay respuesta a la luz de la Biblia. El por qué Dios dio esa autoridad a Noé de utilizar la fuerza física, de quitarle la vida a un homicida que había cometido homicidio. Porque el ser humano, es la respuesta, en su condición espiritual, no entiende muchas veces con la palabra del Señor.
Es tanta la corrupción y la depravación que hay en el interior mismo del hombre, que el hombre no entiende con el consejo. El hombre no entiende con la palabra. El hombre no entiende que por favor deje de hacer lo malo. Entonces, ese tipo de personas que no se apegan a vivir una vida apegada a las normativas de Dios, entonces necesita la fuerza física. Porque la fuerza física es lo único que podría establecer la autoridad para detener el pecado. Quizás la expresión no sería la coherente, ¿verdad?, detenerlo, sino detener el avance del pecado, por la situación o la condición en la cual el hombre mismo se encuentra. Entonces, por eso es que Dios dejó autoridades. Y voy a añadir un texto para que usted lo tenga como un texto en el cual vamos a ejemplificar lo que Dios mismo instituyó. Pero no solamente esto que Él instituyó quedó en el pasado, porque aquí estamos hablando de miles de años atrás. Y alguno puede decir, pero eso sí, eso fue en el pasado, hoy las cosas han cambiado, hermano. No, hermano. Cuando Dios instituye algo, eso queda establecido para siempre, en algunos casos. Por eso es que hay cosas que en el Antiguo Testamento se han instituido, quedaron plasmadas allí. Y cuando se habla del Antiguo Testamento, y las décadas, los tiempos van pasando, hasta llegar hasta nuestros días, algunos dirían, ya lo que quedó plasmado o se nos dijo en el pasado, eso ya quedó obsoleto. Y hay cosas que ya en nuestro presente no pueden conciliar con lo que ya pasó. Hay cosas que concilian, hermano. Es decir, que hay cosas que se escribieron y se establecieron o se instituyeron en el pasado y que están vigentes en ese pasado, estarían vigentes en el futuro, que es nuestro presente hoy, y concilian. Como esto que se instituyó en el pasado era para las generaciones que vendrían, por el mismo corrompimiento y desobediencia del hombre. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13. Ahí está, y Pablo escribe en su tesis. Romanos 13. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Romanos capítulo 13. Quiero que usted lea desde el versículo 1 en adelante, y lo lea no con la vista, sino a voz en cuello. Vea la recomendación, el consejo que da Pablo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oigan, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios instituye los gobiernos. Dios instituye las autoridades civiles y militares. Si no hubiese instituido esto, ustedes mismos creo que ya leyeron uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Esa generación de la cual se habla en el principio en ese libro era una generación que no conocía a Dios. Como no conocían a Dios ni conocían sus preceptos, cada quien hacía lo que le venía en gana. Qué bonito es entender la Biblia, ¿verdad? Si Dios no hubiese instituido esto, agarro esa frase que está contenida en el libro de Jueces. Si Dios no hubiese instituido gobiernos y autoridades, ¿cómo estuviera este mundo? Hubieran masacres por todos lados. Los que les agrada lo ajeno dejarían sin nada a aquellos que trabajan y con el sudor de su frente ahorran, y es así como van añadiendo cosas materiales a sus casitas. Pero hay personas que no les agrada eso, les gusta agarrarlo fácil. Por eso es, hermano, que por la misma corrupción del hombre, Dios es un Dios sabio.
¿Pero por qué Dios está haciendo eso? Porque, acuérdese, Dios conocía el corazón del hombre. Y Él mismo inclusive se compromete a no mandar diluvio. Él mismo dice en su palabra que ya su espíritu no contenderá con el hombre, con la carne. Porque el hombre es terco, es necio, es malo desde su juventud. Entonces, para poder refrenar la maldad del hombre, es que Dios instituyó autoridades. Lo que dice ahí Romanos. Más de alguien no le está gustando lo que estoy enseñando, pero le estoy enseñando Biblia, no otra cosa. Es esto. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que en quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, es decir, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Para qué han sido colocadas entonces? Sino para infundir temor al malo. Y hay una pregunta: ¿quieres pues no tener la autoridad, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Entonces, ¿para qué fueron colocadas las autoridades? Para reprimir, para ponerles todas las maldades de los hombres. Es eso. Yo no sé por qué hay personas que dicen, allá viene la autoridad, y comienzan a temblar. Hay un dicho en buen salvadoreño, yo no sé si aquí en El Salvador lo escribieron, pero reza así: el que nada debe, nada teme. Si usted anda haciendo lo correcto, usted anda tranquilo. El problema es cuando hay gobiernos déspotas, ¿verdad? Gobiernos que tienen personas, claro, Dios las ha colocado, y se vuelven déspotas. Abusan de la autoridad cuando Dios coloca una autoridad. Un uniforme no tiene que hacerle a nadie que abuse de la autoridad y se ensañe sobre otro. No tiene que ser así. Y no tiene que agarrarla sobre el que es justo. Sino ha sido colocado para reprimir al malo. Esto nos dice la palabra del Señor. Por eso es que los gobiernos, hermanos, pueden poner pena de muerte, según la Biblia, para reprimir la maldad. Pero por eso este mundo está como está, porque han desechado la Biblia. Algunas cosas las he agregado que no las mencioné la semana anterior. Pero ¿por qué entonces he agregado? Porque no culminé. Pero eso no es indicativo que no voy a terminar la temática de esta noche. La vamos a terminar. Para eso tenemos hasta las 12 de la noche. Mire qué malestar les estoy provocando a los que no les gusta venir a la vigilia. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? De la señal de misericordia. Enlazamos la temática con lo que es hoy: institución de los gobiernos. Veamos entonces el primer versículo que leíamos, que es el verso 7. Aquí, la orden es una expresión repetitiva. ¿A dónde se encuentra esta expresión repetitiva del verso 7? En el verso número 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí se repite: mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Eso es lo que Dios está ordenando. Cuando Dios habla, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Ya Dios había dado su bendición en el verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos.
Cuando alguien tiene la bendición de Dios, puede obedecer. Y puede hacer lo que Dios le indica que esa persona haga. Si usted, hermano, es bastante curioso en inquirir en la Biblia, porque uno, hay curiosidades que uno dice, bueno, no me conformo con esto que he leído. Necesito más averiguar, inquirir, investigar. Si usted analiza esta expresión, cuando yo leía el verso 1 se le explicaba. Es una expresión que aparece, pero no igual cuando Dios da la orden al mismo Adán y a su mujer. Él les dice que se multipliquen y que sojuzguen. Esa expresión no aparece aquí. No aparece. Pero aquí hay otro detalle más a considerar. Dios les dice aquí, fructificad, es decir, que tengan fruto. Claro, con la bendición de Dios el hombre es fructífero. Fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Multiplíquense. Esa expresión se repite 2 veces. Multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Multiplíquense. Fíjense, hermano, lo curioso de esto es esto, lo que yo he investigado. Que Dios aquí le dice al hombre, multiplíquense, multiplicaos, procreen. Y al hacerlo, claro, ellos tienen que expandirse. Pero Dios no le está diciendo aquí al hombre, al hacer esto, establezcanse aquí, hagan ciudades, sino que esa multiplicación implica que el hombre tiene que expandirse, y no quedarse establecido, porque si el hombre se queda ahí, aquí lo voy a hacer, no, el multiplicarse implica que cuando una persona, por ejemplo, aquí dice procreen, o sea, está bien, el hombre es el que procrea. Y cuando procrea, entonces es cuando la mujer queda encinta. Ya sea nace un niño o una niña. La ley de la vida, ellos crecen y por naturaleza hacen lo mismo que el papá. Se casan y también tienen hijos. Y los hijos de estos también hacen lo mismo. Es natural. Pero en ese procrear, parece ser que el círculo familiar no solamente se mantiene allí, dándose el calorcito, sino en veces, hay ocasiones en que el muchacho dice, papá, me voy a ir de la casa. Y ese es lo más lógico, porque la Biblia dice que tendrá el hombre que dejar padre y madre para unirse a su mujer. Ya no serán 2, sino una sola carne. Entonces, el abandonar la casa, el irse, esa es obediencia a la palabra. El multiplicarse también y no quedarse estático en un solo lugar, porque ese es desobedecer. Estoy hablando del principio, hermano, del principio aquí. Estamos explicando Génesis. Por eso es que conforme vayamos avanzando en el estudio, usted va a observar el gran error que cometió Nimrod, que iba en contra de este principio, el cual nos enseña la Biblia. Ahí vamos a hablar más adelante de eso, no quiero adelantarme mucho, porque es necesario explicar esto. El hombre lleva la bendición, tiene que obedecer a Dios. Y cuando Dios entonces da esta orden, ahora pasamos al versículo número 8. Viene Dios, habla a Noé. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto, repita la frase conmigo, mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Vayamos explicando de manera clara qué es lo primero que Dios establece con Noé.
establece un pacto. Repita la frase conmigo: establece un pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Si usted busca un diccionario teológico o un diccionario normal, pequeño o grande, esta interpretación le va a dar a usted. Un pacto es un convenio entre dos partes. Una parte es lo que Dios dice y la otra parte es lo que tú harás. En la Biblia aparecen 7 pactos. Cuando uno estudia la palabra, usted puede enumerar uno a uno esos pactos. Algunos de esos pactos son condicionales, algunos de esos pactos son incondicionales. Es decir, Dios hace un convenio en donde habrá de establecer cierto tipo de indicaciones. Haz esto, es la primera parte. Pero también el hombre tendrá que hacer la suya. Yo te voy a dar esto, le dijo Adán: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, le está estableciendo condiciones. No puedes comer de ese árbol, porque si comes, te vas a morir. Entonces, si Adán hubiese respetado ese pacto condicional, él hubiese siendo bendecido. Porque dependiendo de la obediencia del hombre a las condiciones que Dios le establece, así el hombre será bendecido siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A eso se le llama un pacto condicional. Ejemplo de un pacto incondicional: el pacto abrámico. Es Dios quien cumple y no es Dios quien estipula esto hará, sino es Dios mismo el que lo hará. Pero aquí uno puede analizar los 7 pactos. El pacto edénico, este segundo pacto que Dios está estableciendo con Noé y sus hijos, su familia, y con la creación, se le llama el pacto noénico. Aparte del pacto noénico está el pacto abrahámico, o sea, el pacto con Abraham. Y aparte del pacto con Abraham está el pacto mosaico. ¿Cuántos van? Contémoslo, vamos así con la manita. El pacto edénico, el pacto con Noé, noénico. Una cosa es el edénico con Adán, otra cosa es con Noé. El pacto abrámico, 3, ¿verdad? El pacto mosaico, 4. ¿Qué otro pacto hay? No nos saltemos. Este es el pacto levítico. Es el que muchos pasamos por alto. El pacto levítico. Entonces, ¿cuántos van? 5. Aparte del pacto levítico está el pacto con David, el davídico. 6. ¿Cuántos van? 6. ¿Cuál es el último? El nuevo pacto, que fue confirmado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7 pactos. Entonces, cada vez que usted lea aquí la expresión pacto, de manera literal lo que significa es convenio. Dios está haciendo un convenio. ¿Con quién aquí? Con Noé. Está haciendo un convenio. Pero ¿en qué consiste ese convenio que él está haciendo con Noé? Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todos los seres vivientes que están con vosotros, aves, generaliza, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Veamos la expresión: establezco mi pacto. Este pacto tiene ciertas características. Primero, el pacto que Dios está haciendo, este convenio que Dios está haciendo con Noé, es un pacto
eterno. Repita la frase conmigo, es eterno. Era eterno. Sí, es un pacto eterno. Esa es una de las características. Es eterno. Segundo, este pacto se generaliza con los seres vivientes. Se generaliza ese pacto. Usted puede más adelante, en su casita, estudie con cuidado el libro del profeta Isaías. Va a ver usted que ahí habla, hay promesas, inclusive hasta para los animales. Dice que el león en el reino milenial, el león habitará con el cordero. Póngale usted un cordero a un león, se lo harta. Es la frase correcta, hermano. Pastor Wilber es malcriado, man. Se lo come. Póngase usted sin ningún arma bajo la fauce de un león, vive, se lo come. Ahí podemos ver nosotros que hay armonía en el milenio. Si usted observa, si es generalizado el pacto, cuando uno llega, hablando con la creación, a la epístola de Pablo a los romanos, usted puede encontrar que ahí se nos dice que la tierra tiene ciertas características como la mujer que va a dar a luz. Dice, gime con dolores de contracción. Usted sabe, las mujeres saben de eso. Otros de los hombres no sabemos nada, más por información propia, ¿verdad?, que hemos investigado. ¿Cómo son los dolores cuando una mujer va a dar a luz? Los primeros dolores, según la investigación, son leves. Conforme va avanzando el momento de dar a luz, los dolores se van agudizando, se van tornando más fuertes todavía. Algunos han llegado a decir que los dolores de las contracciones son como un pequeño dolor de muela cuando la muela está floja. Esa es pura farsa. Solo la mujer sabe qué es lo que siente. Entonces, así se dan esas características, y Pablo habla de eso, de cómo está el planeta, la tierra. Dice, gime con dolores de parto, esperando su redención. La creación misma, interna, que está dentro de este planeta, gime. Hasta allá abarca este pacto. Y eso es muy lindo entenderlo, porque es eterno, hermano. Por eso dice la frase, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. Y aquí viene el compromiso que Dios asume. Cuando Dios pone por empeño su palabra, Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Nuestra palabra, muchas veces hay personas que dicen, le doy palabra de hombre, y son los más traicioneros. Palabras del hombre son poco creíbles porque es hombre y es imperfecto. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra nuestra es falible. Por eso es que la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alábele que Él vive. Cuando Dios empeña su palabra, Dios la cumple. Estableceré mi pacto con vosotros. Dice, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mire el compromiso que Dios asume. Se lo dije, el pacto es eterno y es generalizado. Estamos hablando con todos los seres vivientes, no solamente con el hombre. Pero ahora el compromiso que Dios asume es este, de respetar ese pacto. Dios pone por empeño su palabra y hay que creerlo, porque Dios es veraz, Dios es fiel. Pero también Él se compromete a no volver a limpiar la tierra con el mismo juicio con el cual
Él ya lo había hecho tiempo atrás en esta experiencia. Ya no volvería a volver a mandar más juicio de ese tipo. Así lo dice Dios. No volveré a mandar otro diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en un convenio así? Porque es Dios quien lo está haciendo. Es Dios quien lo establece. Ahora, si fuera el hombre, me comprometo que si gano la presidencia, le mando a hacer un río. Y alguien salió de sacón por ahí, ¿verdad? Y digo, Señor, pero no hay río, se los mando a hacer. Y el puente también se lo mando a hacer, el puente, aunque sea de los dientes de aquí para acá. Las promesas de los políticos son pura mentira. Pero las promesas de este libro son verdad. Alábale que él vive, pues. Por eso es más creíble la palabra. Bendito Dios que aquí no estamos enseñando política. Estamos enseñando la verdad del evangelio. ¿Y cómo es que yo puedo creer? Es que es Dios quien está hablando. Es Dios quien establece esto. Es Dios quien está estableciendo su pacto. ¿Y cómo puedo confiar que Él va a cumplir su palabra? Ok, me estás haciendo esa pregunta. Pues dice el versículo 13. Bueno, el verso 12, leámoslo. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Y dice, pues le dije eterno, por siglos perpetuos. Verso 13, la prueba que Dios cumplirá su palabra. Te voy a dar una señal que yo voy a mantener mi palabra. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco he puesto. ¿A dónde dice que lo puso? En las nubes. ¿Qué es ese arco? Lo que se le llama la señal del convenio que Dios está haciendo. Hay personas que dice, me comprometo a pagarle, le voy a firmar unas letras de cambio, que usted firme letras de cambio y muchas veces son, mejor no digo nada, la expresión, ¿verdad? Mentira lo que se hace. Me comprometo a pagarle, aunque sea letra de colcha, 10 centavos semanal. Y aunque son letras de colcha, 10 centavos semanales, el hombre es mentiroso. Pero aquí es Dios poniendo su palabra y poniendo la prueba de que Él cumplirá lo que Él está diciendo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal entre mí y la tierra. Vamos a ver si es cierto. Y sigue diciendo Dios en el verso 14. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Veamos este ciclo que se da. Usted sabe que las nubes absorben el agua del mar, luego se expanden y riegan. Significa que hay un punto en el cual las nubes se quedan sin agua. Denote eso. Cada vez que usted vea eso y pase, hermano, ¿qué le digo? Una cantidad de agua que ha sido derramada, estamos en la época invernal y cae, siempre ve hacia el cielo. Cada vez que haya esa descarga de agua, aparece un arco. Aparece un arco. Y esa es la señal que Dios pone aquí. Se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y viene el mismo, mire lo que Dios dice, hermano. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Por qué pues? Verso 16. Porque estará el arco en las nubes. Y dice Dios, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé,
Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En este pacto que es condicional, increíblemente, Dios le da la orden: multiplíquense, procreen. Condiciones, ¿verdad? Obediencia. Y Dios, qué lindo, dice: si viven en obediencia, yo voy a establecer mi pacto con ustedes. Y en ese pacto me comprometo a no volver a mandar un juicio de tal tipo. Algunos hermanos, cuando leen estos textos, dicen: ya vieron que Dios jamás va a volver a tocar al hombre. Sí, con un juicio de este tipo. Pero en el futuro, Dios lo que va a hacer para purificar la tierra, la va a purificar por fuego, con fuego. Así lo dice la misma Escritura. No está diciendo que jamás va a volver a derramar juicio. Dios lo hará. Pero la señal de esa prueba de que Dios cumplirá su palabra es esto: el arco iris. La expresión completa, arco iris, que sale cuando la tormenta se acaba. Es esa la señal del pacto. Y ahí se ve, ¿verdad?, que Dios, lo que aquí se escribió, hermano, lo que aquí se dio a conocer, usted puede verlo. Ese no es invento, usted puede apreciarlo, puede contemplarlo de manera visible, ¿verdad? Usted es el lector de la Biblia y creo que sabe directamente que esa es la mejor señal que Dios pudo haber dado. Fíjese, hermano, que en la Biblia el arco iris aparece 4 veces. 4 veces. Yo le voy a mencionar, esta es la primera vez, ¿verdad?, aquí, en la que Dios le está diciendo en este capítulo 9 a Noé. Pero por segunda vez, si usted es lector de la Biblia, lo voy a llevar yo a Ezequiel. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel. Y le voy a hablar de las razones del porqué de este arco iris. Capítulo 1, el versículo 28, quiero que lo lea, por favor. Ezequiel 1:28. Cuando lo tenga, me responde con un amén. La segunda vez que aparece en la Escritura el arco iris, dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y dice la explicación: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Denote aquí, aparece nuevamente el arco iris. Pero ¿por qué aparece este arco iris aquí? Vaya digiriendo lo que yo le voy a ir explicando, hermano. ¿Por qué aparece este arco iris aquí? ¿Cuál fue la razón? Aparece mientras el Señor se prepara aquí. Esa es la explicación. Porque está a punto de juzgar a Israel. En este pasaje de Ezequiel. Vayámonos a observar la tercera vez en que aparece el arco iris, Apocalipsis 4:3. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Abra su Biblia, oje, estamos estudiando, hermano. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. 4:3, perdón. ¿Ya lo tiene? Estaba leyendo en otro lado, pero ya corregí aquí. Y el aspecto del que estaba sentado
Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, que había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Había un arco iris. Vuelvo a enfatizar lo que explicaba en Ezequiel. Aquí, cuando este arco iris aparece, Dios está a punto de juzgar el mundo a través de la gran tribulación, hermano. Y aparece el arco iris. Veamos la cuarta vez en que vuelve a aparecer, ahí mismo cerquita, Apocalipsis 10:1. La cuarta vez que aparece este arco iris. 10:1, léalo conmigo por favor, a voz en cuello. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte y envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Qué significa esto? Aquí se nos habla que Él viene a reclamar el dominio sobre la tierra, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí Juan observa en su revelación que aparece nuevamente el arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, usted podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver entonces tanta aparición de arco iris? Porque esto que le estoy explicando es lo que nos ayuda a comprender el porqué del tema en el principio. ¿Cuál era el tema? La señal de misericordia. Cada vez que usted, escúcheme, vea un arco iris en el cielo, ese arco iris simboliza la misericordia de Dios. Misericordia. Por eso es que el Señor, allí en el capítulo 9 de Génesis, decía: cuando vea, me acordaré del pacto que he hecho con ustedes, y lo veré. Es decir, ese es Dios. Y ya no digamos Noé y sus hijos y sus nueras y las demás generaciones que vendrían posteriormente después de él, porque el pacto no era solamente con ellos, sino era algo perpetuo por generaciones. Y cuando ellos vieran esa señal simbólica, ellos iban a entender que eso significa misericordia. Misericordia. Imagínense, estamos hablando miles de años atrás. Ahora hablemos de lo contemporáneo, de lo presente, de lo nuestro. Cada vez que usted ve el arco iris, después de cada tormenta que caiga, cada vez que lo vea, usted ya va a saber que ahí se está observando cuán misericordioso es Dios. Como diciendo: antepongo mi juicio y les declaro no guerra, sino misericordia. Porque ¿qué es lo que vino después del juicio? El pacto. Dios lo establece. ¿Qué vino después del diluvio? La señal simbólica. Misericordia. ¿Sabe qué nos enseña este principio? Quiero terminar ya con esta aplicación. Que así como Dios muestra esa señal de misericordia, que Dios siempre se recordará que no va a enviar juicio, va a preservar la especie humana, especie de animales que hay en todo el mundo, la flora y la fauna, no volverá a limpiar la tierra, porque hay una señal del pacto, señal de misericordia. ¿Acaso eso no nos enseña mucho a nosotros? Y eso se sigue viendo, hermano, en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque todavía Dios, en este tiempo del siglo XXI en el cual estamos viviendo, en nuestro presente,
la misericordia de Dios se sigue viendo. El hombre peca y peca y peca. Y usted sabe que lo que uno siembra, eso cosecha. Y más de alguien está recibiendo lo que sembró mal. Hay personas, hermano, que hacen cosas en esta tierra horribles y se van para otros países. Y se lavan las manos. Se lavan las manos y nadie se da cuenta. Y se ríen. Estoy hablando de una, hermano, utiliza una expresión generalizada. Algunos fallecen. ¡Ah, se libró! No le pasaron la factura. Se la van a pasar allá. Y algunos que la están recibiendo aquí por lo que sembraron mal. Por ejemplo, si usted le hizo daño a alguien, sepa que le van a pasar la factura. Y al pasarle la factura, usted va a comenzar a recibir como la remuneración de lo que usted hizo mal. Y de eso nadie se libre, hermano. Y más de alguien está tragando amargo ahorita. Y dice, no hay qué hacer, no le siento sabor a la vida. El Señor me está pasando la factura. El que entiende. Pero hay personas que son tercas. Aún Dios pasándole la factura, están culpando a Dios. Si yo no tengo la culpa. Si yo no fui. Y está culpando a medio mundo. Y sabe que él es culpable. Pero su orgullo no le permite reconocer. Pero ¿qué se puede hacer con una persona que esté tragando amargo ahorita? Y esté proclive y irse al infierno si muere. Yo le presento la señal del pacto. Pero ahora ya no es un arco iris. Ahora se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Él, nosotros los seres humanos, recibimos misericordia, sobre toda misericordia. La palabra misericordia significa compasión divina. Que aún estando amolados, Dios te dice, aquí está mi hijo. Yo imagino la generación de Noé cuando mira, pero está lloviendo recio. Nuestros abuelos nos contaron que ya no iba a haber diluvio jamás y caían tormentas terribles. Y Dios hacía aparecer su arco iris, la señal del pacto. Así también en nuestra época está su Hijo. Si alguien está recibiendo lo que sembró mal y está a punto de condenarse, le presentamos a Jesucristo. Porque Él es el medio. Como dice Pablo cuando escribe en una de sus epístolas, Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesús. Te muestro esa señal, que si la buscas y la miras y la recibes en tu corazón, perdón de pecados habrá para tu vida. Y Dios Padre, en lugar de mandarte los juicios a ti, los descargó sobre su Hijo, sobre su cuerpo en el madero. Por eso, hermano, los cristianos vislumbramos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no es juicio, porque juicio ya no hay para un hijo de Dios. Juicio hay para el que anda sin Cristo. Pero estoy condenado. No, te presento a Jesucristo. Recíbele hoy y las cosas serán diferentes. Cuando estos miraban el arco iris, entendían que eso era algo simbólico. Misericordia. Misericordia. Si alguien ha venido buscando misericordia, la has encontrado en el mejor lugar, porque Jesucristo está aquí. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.